Hoy es un día especial para las mujeres, porque es el Día Internacional de la Mujer, como decía el pastor. Y yo también quiero darle, de mi parte, las más ricas bendiciones de Dios para sus vidas, para ustedes mujeres. Cuando hablo de mujeres, estoy hablando de niñas, de jóvenes, de aquellas que son mamás, esposas, abuelas, de aquellas que son amas de casa, profesionales, empresarias y demás. Dios la bendice, Dios te bendice, mujer, porque eres una mujer delante de los ojos de Dios, como Dios te ve, como una mujer virtuosa, según lo declara la palabra en Proverbios 31. Y una de las virtudes que nos hace llegar el Señor a nuestras vidas como mujeres están en el verso 25 y 26 del Proverbios 31, que dice que es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza. Habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. ¿Puede decir amén la mujer que recibe esta palabra? Esas son las virtudes que Dios declara sobre cada una de las mujeres virtuosas. Aquellas que lo expresan todo en su labor, en su esfuerzo cada día, su entrega, su dedicación por la familia y por servir a los demás. Así que Dios te bendiga ricamente, mujer virtuosa. Y si todavía en este día no recibiste algún regalo, algún presente, algún mimo, todavía la noche no terminó. Esta es una indirecta para los esposos, para los papás, para los novios. La noche no terminó. Una hermana allá adelante hoy me dijo, todavía la noche no terminó, estoy esperando. Así que sabe bien que después de la reunión la puede invitar a salir a algún lado, a comer o premiarla con un helado, aunque sea. Amén, dicen los hombres, ¿o no? Y como es el Día de la Mujer, hoy se me habilitó un permiso de parte de Dios y de parte de mi esposo, el pastor, para que les pueda traer una palabra de parte de Dios para sus vidas. ¿La quiere recibir en esta noche? Amén, gloria a Dios. Para mí es un privilegio poder traerles una palabra de parte de Dios para sus vidas en esta noche. Y como decía el pastor, estamos en una serie de mensajes basadas en la epístola a los Efesios, que la escribió Pablo, enfocándonos a vivir una vida con permiso. Y quiero traerte a mención este pasaje de Efesios 2, el capítulo 2, los versos 4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente, seguramente va a aparecer en pantalla. Y la palabra dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Puede decir amén? Y quiero afirmarlo, esta palabra conmigo en esta noche. Quiero que lo repitas con voz fuerte y audible, porque este es el fundamento, la base del mensaje que vos vas a recibir hoy en esta noche para tu vida. Quiero que repitas conmigo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Afirmalo con un amén. Gloria a Dios. Vivíamos una vida sin permiso, muertos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, pero por su misericordia y su gracia se nos habilita a vivir una vida con permiso, una nueva vida plena y abundante en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El mensaje que tengo
para esta noche, para sus vidas. Obviamente, primeramente el Señor habla a nuestras vidas y trabaja en nuestras vidas con la palabra, ¿no? El título del mensaje es Amados por un Dios que nos ve. Amados por un Dios que nos ve. Y para ello quiero traerles la historia de una mujer que nos menciona la Biblia. Dios nos habla y nos enseña a través de la palabra acerca de hombres y mujeres que marcaron una diferencia en la sociedad, en el pueblo donde vivían. Pero como les voy a hablar de una mujer, los hombres no están exentos de recibir esta palabra también. ¿Puede decir amén los hombres? Porque la palabra de Dios nos habla todo y nos enseña a todos a través, como les decía, de hombres y mujeres que marcaron una diferencia y que nos dejan una enseñanza en el día de hoy. Y vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 5 al 15. Simplemente quiero hacer saber de qué se trata la historia porque es muy conocida, pero simplemente para que la vuelvan a recordar. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15, dice así. Entonces llegó Jesús, está hablando de Jesús, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Gloria a Dios por esta palabra. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo a ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esta mujer le contesta, por favor, Señor, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Amén a la palabra de Dios. Más adelante en esta historia Jesús le revela a esta mujer su pasado y el presente que ella estaba viviendo, pero para dar manifiesto a un futuro totalmente diferente en su vida, encauzándola en el propósito y en la voluntad de Dios para su vida. A mí me gusta comenzar la prédica o una enseñanza, o a mí misma cuando voy a mi intimidad con el Señor, a meditar la palabra, me gusta hacerme preguntas para que yo pueda encontrar esas respuestas en Dios, en la palabra. Y para esta noche también preparé 2 preguntas. La primera sería, ¿de qué manera estás viendo a Dios en tu vida? Es para que te la contestes a medida que vas a ir escuchando el mensaje. ¿De qué manera estás viendo a Dios? Te puedo traer algunos ejemplos de cómo personas ven a Dios. Muchos ven a Dios como alguien muy distante, como aquel que está en lo alto, en el tercer cielo, como alguien inalcanzable. Otros lo ven como que para llegar a Él tienen que hacerlo a través de intermediarios, a través de un sacerdote, a través de santos, de vírgenes.
o de ritos religiosos. Otros los ven como alguien que castiga cruelmente por los pecados o los errores cometidos. Otros los ven a la manera de religión, no teniendo así una relación cercana con Dios, una relación de amigos. La decisión de Jesús de hablar con una mujer samaritana fue inesperada, inclusive para sus discípulos que lo volvieron y la encontraron hablando con la mujer samaritana. Para muchos, este encuentro fue inesperado. ¿Por qué? Porque, como decía la palabra, los samaritanos y judíos no se dirigían la palabra por algunas cuestiones de cultura y de religiosidad. Pero la decisión de Jesús de hablar con ella abrió la puerta a su redención y a la salvación para muchos otros en su pueblo. Dios mismo la estaba esperando en el pozo de Jacob, el Dios que vio sus necesidades más profundas. Una mujer que estaba profundamente sumergida en un pozo de relaciones amorosas frustradas, en un pozo profundo de rechazo de la sociedad por su mala reputación, las ofensas, las miradas de desaprobación de otras mujeres de su pueblo que la llevaban a sumergirse en un pozo de culpa y vergüenza. Pero lo que ella no sabía es que ese día señalado por Dios estaba sucediendo. A través de este encuentro con Jesús en ese pozo, cambió el rumbo de su vida. El dolor, hermano, hermana, amigo, es inevitable en cualquier tipo de relaciones. En las relaciones de padres e hijos y viceversa, en las relaciones de un matrimonio, en las relaciones laborales o en el entorno donde te muevas. Es inevitable pasar por tiempos de dolor. Y en la sociedad en la que nos toca vivir, los resultados hasta pueden ser devastadores en una relación que sufre dolor. Pero así como esta mujer que estaba sumergida en la desesperación, llegó hasta la fuente de agua viva. Y se producen 3 encuentros en ese pozo de Jacob, en esa fuente. Su primer encuentro fue con Dios, el Hijo, con Jesús. Ella estableció un vínculo, una relación que le devolvió la esperanza. Y nos dice Romanos, en el capítulo 5 y el verso 5, dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora, cuando arranqué la prédica, te hice la pregunta: ¿cómo le estás viendo a Dios en tu vida? ¿Cómo lo ves a Dios? Ahora la pregunta cambia. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Días atrás el pastor nos estaba trayendo mensajes del domingo pasado, el domingo anterior, y nos decía a través de los textos bíblicos, de la palabra, nos confirmaba que Dios nos ve a nosotros como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Esa es una de las maneras en que Dios nos ve a nosotros. Otra de las maneras que nos estuvo compartiendo el pastor el domingo pasado, nos hablaba de que somos como una piedra preciosa, según lo declara la palabra, un diamante en bruto. No le mira el que está al lado suyo y decirle: sos un diamante bruto. No, estamos como diamantes en bruto, siendo trabajados por Dios, pulidos por Dios, por medio de dificultades, de procesos, de pruebas, pero es para que salga a relucir el brillo en nuestras vidas, desde nuestro interior hacia afuera, para que el mundo pueda conocer el amor de Dios, pueda conocer a Cristo a través del brillo que Dios saca de nuestras vidas. Amén. ¿Está recibiendo hasta acá? ¿Está entendiendo?
Entonces, este pasaje de Romanos 5 dice que Dios nos ve con ternura, nos ve con amor. Y esta mujer, la samaritana, pudo comprender y ver en los ojos de Jesús con cuánta ternura, con cuánto amor la miró el Señor. Y comenzó a partir de ahí a beber el agua de la esperanza, esperanza que no había encontrado en otras relaciones. A partir de ahí ocurre un segundo encuentro de esta mujer en esa fuente. Fue con Dios el Padre. Se encontró con ese Dios que nos ve en todo tiempo, en toda circunstancia, en cada estación de nuestra vida. Y pudo decir esta mujer samaritana, al igual que otras mujeres en la Biblia, como la Agar, que fue la criada de Sara, quien le dio un hijo a Abraham, quien también estaba pasando por un momento conflictivo, en un momento de desesperación, y ella se fue a un pozo llamado Beer Lahai Roi. Es bastante dificilito. Después, si lo quieren buscar, está en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Se encontró en su pozo de desesperación, en este pozo llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Y esta mujer Agar, como la mujer samaritana, pudieron decir en su encuentro con el Señor, de verdad he visto al Dios que me ve. Gloria a Dios por esto. También, para que los hombres no queden exentos de la palabra que se está ministrando en esta noche, le sucedió algo similar a un hombre llamado Natanael, quien se encontraba pasando también una situación difícil de desánimo y de depresión, queriendo así que Dios le quitara la vida. Y se había echado debajo de un árbol llamado higuera en ese entonces. Pero ocurre un encuentro. Cuando Jesús se encuentra con él, le dice: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y Natanael le mira y le dice: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le responde: pude verte debajo de la higuera antes que Felipe, que mandara por Felipe para que te buscara. Eso le contestó Jesús. Esto también lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 47 en adelante, está la historia de Natanael. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? De la misma manera que lo vio a Natanael. Nos ve como verdaderos hijos. Hermano, hermana, debes sentirte orgulloso, orgullosa de sentirte una verdadera hija de Dios. Que hoy puedas estar en la casa de tu papá Dios, recibiendo una palabra que reconforta tu alma, tu espíritu, que sacia de bien todo tu ser. ¿Sabes que Dios no nos ve como habíamos sido antes, en nuestro pasado, siendo pecadores, cuando estuvimos lejos de Él, sino que ahora nos ve por medio de Cristo, como lo hemos compartido en la palabra al principio? Nos ve por medio de Jesucristo, como sus hijos, como sus verdaderos hijos. Aunque tenemos debilidades y flaquezas, pero Dios por medio de Jesús somos perfeccionados en el día a día en nuestras vidas. Quiero decirte en esta noche que nada de lo que puedas estar pasando le es oculto a los ojos de Dios. Nada le es oculto a los ojos de Dios, porque su palabra lo afirma, que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los que son de espíritu destrozado. Gloria a Dios por esa palabra. En el versículo 10, Jesús le dice a esta mujer: si supieras
lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te dará agua de vida. Agua que da vida a tu relación, que estaba muerta quizás con Dios, quizás hoy volvió a resurgir o está por resurgir nuevamente a través de la palabra que estás recibiendo. Da vida a esa relación, da vida a tu relación quizás que estaba en alguna situación difícil o en crisis con tu cónyuge, a tu relación con tus hijos o con tus padres. Esa agua que da vida a todo lo que parecía imposible volver a resurgir. Yo no sé, pero el Señor me da a que te haga esta pregunta. No sé cuántas veces haya tratado como la mujer samaritana, ya seas varón, ya seas mujer. No sé cuántas veces hayas tratado como la mujer samaritana de satisfacer a tus necesidades con agua que no puede quitar esa sed. Recurriendo quizás a lugares equivocados, relacionándote con personas equivocadas, utilizando métodos y recursos equivocados. Pero hoy Dios Padre y Dios Hijo salen a tu encuentro para darte una nueva oportunidad como la que nos estaba diciendo el pastor al comienzo. Un Dios de nuevas oportunidades para cambiar y reencursar tu vida y encursarla en una dirección correcta y en una relación profunda, en una relación verdadera con Dios. Amén. ¿Estás recibiendo la palabra? Quiero escucharte decir un amén. Gloria a Dios por ese niño también que está fervoroso ahí. El tercer encuentro que se produce en la fuente con la mujer samaritana es con la tercera persona de la Trinidad divina, con Dios, Espíritu Santo. Hasta acá la mujer había conocido a un Dios de a oídas, de un Jesús al cual llamaban profeta porque la historia lo relata, a un Dios como de religión. Pero en el verso 14, cuando Jesús habla con ella y le dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua, esa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, se convierte en un manantial que brota con frescura, dice la palabra, dentro de ellos y les da vida eterna. Y ella dijo: quiero de esa agua. Y entonces el Espíritu Santo entra a formar parte de su vida. Y esto provoca un impacto en su vida. Provoca un giro de 180 grados. Estaba viviendo en una vida direccionada en la pobreza espiritual, en la inmoralidad, en la infidelidad, cautiva de sus pecados. Pero al tener un encuentro con Jesús, ella da un giro totalmente contrario, un giro de 180 grados. Ese giro la direcciona a vivir ahora una vida en libertad, integridad, en fidelidad, en santidad, enfocada en ese encuentro que ella tuvo. Y gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Da un giro total en nuestras vidas y nos convierte, nos transforma, nos hace nuevas personas. A partir de ahí, esta mujer comienza a experimentar un encuentro real, verdadero, genuino, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. A partir de ahí, ella comienza a ver en su interior todas aquellas cosas que le tenían cautivo, todas aquellas cosas en las que estaba atrapada o sucumbida. Esas cosas eran dolor, rechazo, falta de perdón, inmoralidad, infidelidad, una vida entregada a sus debilidades y placeres de la carne. Esto no le permitía avanzar ni ser feliz porque llevaba una vida de pecado, una vida que estaba limitada de permisos.
Cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, da al creyente una nueva vida espiritual que lo pone en relación con Dios. El profeta Ezequiel declara que nos da un nuevo corazón y coloca un espíritu recto dentro de nosotros. Nos quita ese terco corazón de piedra y nos da un corazón tierno y receptivo, un corazón moldeable, para que nosotros también así de esta manera podamos cumplir con los mandamientos de Dios, con lo que Él nos enseña, para que podamos ser obedientes a esa palabra y aplicarla a nuestras vidas a diario. El Espíritu ilumina nuestra conciencia para llevarnos a reconocer nuestras faltas y pecados. Y nos advierte también cuando somos tentados para no ceder a la tentación. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, comienza a habilitar ciertos permisos a nuestra vida. Y me noté algunos tips para compartirte en esta noche. Nos da permiso para vivir en fidelidad. La palabra que describe Gálatas 5 en el capítulo 5, el verso 22, para fidelidad significa convencer, persuadir. Fidelidad que produce fe por medio del Espíritu Santo, quien nos da convicción, una creencia y confianza en la persona de Dios y su palabra revelada a nuestras vidas, que trae sanidad, obediencia y obras buenas. Eso fue lo que comenzó a suceder en la vida de la samaritana. Vivir sin ese permiso sería, por el contrario, vivir una vida de incredulidad, de desobediencia, de impiedad. Por medio del Espíritu Santo nos es dado este permiso para vivir en fidelidad. Y cuando vivimos en fidelidad para con Dios, nuestro corazón dice cosas como esta: quiero ser diligente en todas las cosas que hago. Creo y confío en un Dios que, aunque no entiendo mi situación, sé que Él está obrando. Quiero obedecer a Dios aunque sea difícil. Eso nos dicta el corazón cuando estamos y entramos y nos da ese permiso, nos habilita ese permiso para vivir en fidelidad. Otro de los permisos que nos habilita el Espíritu Santo en nuestras vidas es vivir en el temor de Dios. Ese temor de Dios del cual te hablamos no es un temor que nos hace huir de la presencia de Dios, de tenerle miedo o de escondernos cuando hicimos alguna cosa errada, sino más bien ese temor de Dios significa darle reverencia, darle estima, darle respeto. Temer a Dios es tener asombro y deleite en su ser. Y esto desarrolla en nosotros santidad, confianza, obediencia y adoración. Lo que le hablaba también Jesús a la mujer samaritana en el versículo 24, cuando le decía: pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos da permiso para vivir en ese temor de Dios, nos habilita ese permiso, el corazón, nuestro corazón nos dice a nuestros pensamientos: quiero obedecer la palabra de Dios, aunque otros no lo hagan. Quiero confiar y poner mi esperanza en Dios. Amo al Señor y quiero darle adoración a Él con mi vida. Que mi vida de adoración sea un estilo de vida en mi diario vivir. Uno de los últimos permisos que traje a mención en esta noche, que quiero hacer mención, es vivir una vida en la que el Espíritu Santo nos habilita el permiso para vivir en bondad, en generosidad y siendo misericordiosos. Esto genera en nosotros una expresión activa, motivada por el amor para servir y ayudar a otros. Lo contrario a esto sería hacer mal o daño a otros.
Pero cuando el Espíritu Santo nos da permiso a vivir siendo bondadosos, misericordiosos, el corazón nos dice cosas y nos dicta cosas a nuestros pensamientos, a nuestro ser, como estas. Quiero ayudar a las necesidades de mi prójimo. Busco hacer buenas obras y servir a los demás. Que es lo que sucedió también con la mujer samaritana en esta historia. Si miramos en el versículo 28 y 30 dice, la mujer dejó, después de haber tenido este encuentro con Jesús, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. El Dios que la ama la estaba viendo en todos los días de su vida. Y le preguntaron, ¿no será el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Gloria a Dios, porque esta mujer no solo se quedó con lo que ella recibió, sino que fue a impartir a otros, a brillar para otros en su sociedad, haciendo conocer el amor de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos reviste de fuerza moral, de sabiduría, de dignidad y nos preserva del mal. Gloria a Dios por la persona del Espíritu Santo que hoy está en medio nuestro también. La samaritana en su pozo de desesperación se encontró con esa única fuente de agua vida y con el único que puede darnos el permiso para vivir en libertad. Una pregunta más. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos quedado encerrados por accidente en algún lugar? Piense por un momento, quizás en su niñez, en su juventud, ahora de adulto. Te quedaste encerrado por accidente en algún lugar, quizás en un baño, quizás en una habitación, en un ascensor puede pasar, en un auto, donde fuera. A los que nos ha pasado esta situación, tuvimos que pedir auxilio. Y cuando pedimos auxilio estamos gritando, zapateando, haciendo de todo para que alguien nos venga a socorrer. Entramos en una profunda desesperación hasta que alguien viene en nuestro socorro. Cuando andamos por la vida sin Dios, alejados de su presencia, cuando no le entregaste tu corazón a Él o cuando todavía no le has hecho tu prioridad en tu vida, te encontrás en esta misma situación. Encerrado, atrapado, esclavo del pecado. ¿Cuáles son las esclavitudes que provoca el pecado en nuestras vidas? Pueden ser mentiras, cuestiones ocultas, inmoralidad, estando en corrupción. A lo mejor estás atrapado en maldiciones por consecuencias de pecados no confesados. O quizás venís arrastrando consecuencias de pecados de tus antepasados. O a lo mejor estás encerrado o encerrada, atrapado por una mente que crea sus propios argumentos. Y la palabra nos habla respecto a esto. Con pensamientos de incredulidad. El Señor te da una palabra, te dice que las cosas te irán bien, que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida y le estás tomando como a la ligera lo que estás recibiendo. Eso es incredulidad porque estás dudando. ¿Será que va a ser así? ¿Será que Dios puede darme algo mejor? Eso es poner dudas, poner trabas. Estás actuando en incredulidad. Cuando alguien te está dando una palabra, cuando alguien te está profetizando, que vas a recibir tu milagro, que vas a recibir tu sanidad. Pero será porque tantos médicos recorrí y ninguno me dio la salida. Tengo una buena noticia para vos. Viniste a la casa del médico de médicos, el profesional de profesionales, del cirujano de cirujanos. Y Él todo lo puede porque es un Dios omnipotente y todopoderoso. Esos pensamientos de incredulidad. Quizás estás atado a pensamientos o argumentos de religiosidad.
Mirando la vida de esta mujer samaritana, ella actuaba con una mente de incredulidad y de religiosidad cuando le decía a Jesús: pero Señor, ¿cómo vas a sacar agua de este pozo si no tienes balde, no tienes una soga, es tan profundo? Miraba y no, estaba siendo incrédula a lo que Jesús podía hacer con ella. ¿Cómo vas a sacar agua de ahí? No entiendo. Otra de las actitudes que tuvo ella de religiosidad es: ¿dónde debemos adorar? Lo dice ahí en el pasaje 19, 20. Dice, ¿dónde debemos adorar? Cuando Jesús le estaba dando los motivos, las formas, las maneras para llegar a una verdadera adoración, que no era necesario ir a tal lugar o a tal lugar para adorar. Dios está buscando, dice, verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Podés adorar a Dios aquí dentro de la congregación, podés adorar a Dios allí fuera de la congregación, podés adorar a Dios en tu casa, podés adorar a Dios en tu trabajo, podés adorar a Dios mientras que vas en el colectivo, en el auto, en el lugar donde estás, en la clínica, en el hospital, en donde Dios te puso, podés adorar a Dios. Pensamientos de altivez, de orgullo, vanagloria, razonamientos y pensamientos negativos, destructivos. Estos también pueden ser ataduras, puede ser que estás preso o presa de eso, atrapada en estas cuestiones, que estas cuestiones desencadenan en una depresión crónica o en enfermedades crónicas o en vicios o en adicciones, si no son tratados por el médico de médicos. También están aquellos atrapados o cautivos en su propio cuerpo, aquellos que no sueltan el perdón hacia su agresor, hacia su ofensor, o aún el perdón hacia uno mismo. Porque a veces hemos cometido errores o faltas que podíamos haberlas evitado y nos culpamos. ¿Por qué no estuve allá? ¿Por qué no hice esto? ¿Para qué fui? ¿Por qué lo hice? Culpas. Y el resentimiento enferma el alma, el espíritu, que termina enfermando también al cuerpo y enferma a todo tu entorno que te rodea, porque es algo que va abrazando, es algo que va creciendo como una masa que leuda. Pero hoy quiero darte una buena noticia. Viniste al mejor lugar. Llegaste al mejor lugar para recibir una buena noticia de parte de Dios para tu vida. Que sí se puede salir de esa habitación en la que estás atrapado, atrapada. Sí puedes salir de ese pozo en el que estás encerrado, encerrada. Y es permitiendo al Espíritu Santo entrar en la habitación de tu corazón y que haga morada en tu interior. Vas a recibir perdón, vas a recibir libertad, regeneración, transformación. Serás mudado en una nueva mujer, en un nuevo hombre, conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Ese propósito que Dios diseñó para tu vida es perfecto, no falla. Por eso te pido encarecidamente que no te vayas hoy sin direccionarte en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Para que a partir de hoy comiences a vivir también como esta mujer samaritana, una vida de integridad, de rectitud, de santidad, con la ayuda y con la dirección del Espíritu Santo.